Hola amigos, mi nombre es Sergio, como ya saben tengo 57 años y en este video te voy a contar los 3 errores que estás cometiendo, por lo cual se te hace difícil el salto de cuerda, se te hace dificultoso, comenzás y dejás, no podés progresar y demás. Te voy a contar los 3 errores que estás cometiendo y sus soluciones, así que a prestar atención. El primer error es un error que está basado en no entender bien cómo es el salto, ¿no? Que no es un salto de pie plano, como uno saltaría un charco, por ejemplo, sino que es un salto flexionado de las puntas de los pies. Uno lo puede practicar apoyando las puntas de los pies en el piso sin saltar. Es una flexión entre el tobillo y la rodilla, ¿sí? Ahí. Es un rebote, ¿sí? No hay golpe, ¿sí? Como uno hace cuando empieza a saltar, que baja toda la planta del pie en el piso. No, es la punta de los pies. Y ahí es donde pasa la cuerda. A propósito, les cuento que esta cuerda está hecha con 0 gastos. Es una cuerda casera, hecha en mi casa. No se tarda más de 5 minutos en hacerlas. Acá arriba te dejo el video para saber cómo hacer una cuerda en 5 minutos sin gastar nada. Y aparte tiene el peso ideal, tiene un peso profesional para saltar, ¿sí? No hay un golpeteo de las plantas de los pies, sino que hay una flexión entre el tobillo y la rodilla que hace que el salto no tenga impacto. Ese es el primer error que estás cometiendo. Cuando empezás a saltar, seguramente caes con el pie completo sobre el piso, con toda la planta. Y ahí sí hay un impacto y aparte se hace difícil volver a saltar si uno apoya la planta completa. En cambio, si uno apoya la punta de los pies, hay como un resorte, hay un rebote, ¿sí? Ese es el primer concepto. Para eso, obviamente, hay que fortalecer un poco la musculatura. Una persona que nunca hace ejercicio, que tiene hábitos sedentarios, como siempre digo, y demás, le va a costar mantenerse así, digamos, en punta de pie, que es la postura del salto. Ahí le va a costar. En este video te dejo unos ejercicios donde puedes hacer para fortalecer toda la musculatura de las pantorrillas y de las piernas, de los pies incluso, para que esto lo puedas mantener de una forma natural, sin forzar, ¿sí? Porque ese es el salto de cuerda en realidad. El segundo error que estás cometiendo, por lo cual no te sale el salto de cuerda y se te hace difícil de hacer, es un problema de coordinación. Poder coordinar el movimiento de las manos con respecto al salto. O sea, en el segundo que saltan los pies, la cuerda tiene que pasar por ahí abajo. Eso es una coordinación, ¿sí? ¿Cómo se practica esto para que uno lo pueda coordinar bien? Si pongo las manos muy arriba, me va a chocar en las piernas. Si pongo las manos muy abajo, va a rebotar en el piso un montón de veces y va a chocar mal. Es justo la altura donde tiene que pasar. Y se practica de esta manera, tratando de hacer llegar la cuerda entre la punta de los pies y el piso. Ahí es donde la cuerda hay que tratar de meterla haciendo varios intentos. Bien. 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 Incluso cuando llega la cuerda, levantar un poco la punta de los pies, así uno ya se va habituando a dar el salto justo cuando la cuerda pasa, porque es menos de un segundo, ¿sí? Ahí, ¿estamos? Entonces, sigo practicando poniendo la cuerda entre el piso y la punta de los pies. Una vez que el cerebro entendió con las manos que esa es la altura, que ahí tiene que llegar, ni más arriba ni más abajo, trato de hacer el salto para dejarla pasar, ¿sí? Otra vez. Otra vez. Bien. Una vez que lo practicamos varias veces, que la cuerda llega bien a esa altura y ya lo podemos dejar pasar, ¿sí? Entonces podemos repetir este movimiento varias veces. Una vez que juntamos la flexión de los pies con ese rebote suave y la medida correcta de las manos, empieza a fluir el salto. Por ahí hagas 3 y pares, por ahí hagas 2 y pares, por ahí hagas 5 y pares, o más.
Y el tercer error que estás cometiendo, que más bien es un error de concepto o de creencias, es que este no es un ejercicio adecuado para personas de determinada edad. He leído en muchos comentarios que después de los 60 años no es recomendable. Si no tenés esa creencia erradicada y cambiás la actitud cuando venís a entrenarlo, no vas a poder lograr el salto de cuerda porque ya estás saltando creyendo que no te va a salir y que no es bueno para vos. Es un ejercicio excelente para cualquier persona que puede tonificar mínimamente su cuerpo, ¿sí? Es cambiar la actitud, tener una actitud un poco más deportiva, decir voy a entrenar, este ejercicio me hace bien, ¿sí? Yo tengo 57 años, lo hago 4 o 5 veces por semana, a mí me gusta hacerlo a la mañana porque me activa muchísimo, me despierta y me hace sentir mejor. Entreno durante 10 o 15 minutos, 30 segundos de ejercicio, 30 segundos de descanso. 30 segundos de ejercicio, 30 segundos de descanso. Resulta un ejercicio extremadamente fluido. Extremadamente. Lo hago a veces cambiando un poco el juego de los pies, haciéndolo con un solo pie, con el otro pie, haciéndolo un poco más tipo un pie y un pie. Puedo estar más tiempo, varios minutos, ¿sí? Entonces, quiero más que nada, con este tercer error, romper esta creencia de que no es un ejercicio adecuado para determinadas personas. Es un ejercicio que se puede entrenar, que se puede mejorar. Yo no nací sabiéndolo, lo entrené, vi sus resultados, vi los beneficios que me daba y lo incorporé a mis rutinas diarias. Saco la cuerda y me pongo a entrenar en donde sea, 10 o 15 minutos, pasa enseguida, me siento mucho mejor, me activa todo el cuerpo, me tonifica todo el cuerpo. Es un ejercicio funcional, o sea que es un ejercicio que está involucrando la capacidad neuromotora, o sea, involucra el cerebro. Hay que coordinar, hay que mantener el tono muscular a un punto medio para poder hacer el movimiento y todo esto termina nada más que en beneficio para nuestro cuerpo. Los convoco a entrenar. Los convoco a practicarlo. Esto que estoy explicando, estos 3 errores, el de la creencia, bueno, se elimina una vez que uno entiende y ve que lo puede hacer y que empieza a fluir. La coordinación y el movimiento de rebote suave son cosas que se adquieren realmente en días. Uno lo tiene que practicar, sí, 3, 4, 5 veces y después empieza a fluir y se empieza a dar cuenta que empieza a ser más dinámico y uno empieza a disfrutarlo mucho más. Así que recordá que acá en las tarjetas te voy a dejar cómo hacer una cuerda casera en 5 minutos con 0 gasto. Te dejo otro video donde están las 3 claves fundamentales que muchos tienen que ver con esta que estoy explicando, de cómo llegar a hacer un salto de cuerda fluido y que uno lo disfrute y que le haga bien, que obtenga sus beneficios. Como siempre, suscríbete, dale me gusta y compartilo con aquella persona que crees que este video le puede ayudar. Nos vemos en el próximo.